Quiero invitaros a que me acompañéis a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 15. En varias ocasiones, cuando me he sentado a estudiar la Biblia con nuevos creyentes y también con algunos que ya llevan años en los caminos del Señor, y les he preguntado: oye, ¿a dónde crees tú que vas a ir después de la muerte? Y muchos de ellos en estas conversaciones reconocen que no saben a dónde van a ir una vez que han muerto. Desconocen qué es lo que hay después de la muerte física. La verdad es que, si son nuevos creyentes, en cierta forma lo puedo entender. Pero cuando son creyentes que llevan ya años en los caminos del Señor, eso me entristece. Me entristece que desconozcan qué será de ellos una vez que tengan que cruzar la puerta de la muerte. Son muchas las personas que a lo largo de la historia de la humanidad han declarado que después de la muerte todo se termina. Ya en los tiempos de Jesús había un grupo de hombres, un grupo religioso conocido como los saduceos, que ellos negaban que hubiera vida después de la muerte. Es decir, ellos no creían en la resurrección del cuerpo físico. Al parecer, también dentro de la iglesia en Corinto, habían muchos creyentes que tampoco creían que después de la muerte el cuerpo físico iba a resucitar. Y es por eso que Pablo tuvo que dedicar un amplio espacio en esta carta para hablar precisamente de esto. Con toda probabilidad, los corintios, ellos no negaban que Cristo había resucitado. Ellos con toda seguridad creían en esta doctrina, enseñanza bíblica, pero no creían que los creyentes fuesen a resucitar y a estar con Cristo después de la muerte. Y Pablo quería recordarles que si ellos negaban que el cuerpo fuese a resucitar, implícitamente también estaban negando que Cristo había resucitado. Y si estaban diciendo eso, estaban destruyendo, derribando por completo el fundamento principal del Evangelio. Para Pablo, la resurrección de Cristo de entre los muertos era el eje central alrededor del cual giraba las demás verdades bíblicas. La resurrección de Cristo Jesús es el corazón del Evangelio. Es interesante observar que una vez que Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus seguidores aquí en la tierra antes de ascender al cielo. Y una vez que Él subió al cielo,
sus apóstoles comenzaron a proclamar, a predicar el Evangelio. Y es interesante observar que los dos primeros sermones registrados en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 3, el tema alrededor del cual giraba esos sermones era la resurrección de Cristo Jesús. Ese era el tema principal. Lo cierto es que esta doctrina, la resurrección de Jesús, se convirtió en la piedra angular del Evangelio. Por eso ha sido y sigue siendo el blanco, la diana de tantos ataques de Satanás y de sus seguidores. ¿Por qué? Porque si se consigue destruir esta doctrina, la de la resurrección de Cristo, también se estará consiguiendo destruir otras verdades bíblicas, como por ejemplo la deidad de Cristo. Si Jesús no resucitó, entonces Jesús no era Dios. Si Jesús no resucitó, entonces Cristo no tenía capacidad para perdonar nuestros pecados. Si Jesús no resucitó, entonces tú y yo tampoco podremos resucitar y no tenemos vida eterna después de la muerte. Si Cristo no resucitó, como veremos la próxima semana, entonces nuestra fe está vacía, no tiene ningún propósito. Por eso la doctrina, la enseñanza acerca de la resurrección era tan fundamental, tan básica, esencial en el cristianismo, que Pablo tuvo que dedicar un amplio espacio en su carta para hablar acerca de este tema. Y de hecho este capítulo 15 es el capítulo que más extensión el apóstol Pablo dio en su carta. Es tan largo que evidentemente en el día de hoy no puedo dedicar todo este espacio que tenemos en esta mañana para este capítulo, y vamos a tener que dividirlo en varias partes. En esta mañana vamos simplemente a analizar los versículos del 1 al 11, y en los sucesivos domingos iremos viendo poco a poco lo que el Señor tiene que decirnos acerca de la resurrección. Vamos, por tanto, a observar, a mirar estos primeros 11 versículos, donde de manera general podríamos ver que el apóstol Pablo básicamente nos va a decir que la resurrección de Cristo Jesús es la piedra angular del Evangelio. Es el fundamento principal donde se cimientan el resto de las verdades bíblicas. Y hay al menos 4 cosas interesantes y muy importantes que me gustaría destacar de estos primeros 11 versículos, y las tenéis ahí en la pantalla. En primer lugar, Pablo quiere destacar la importancia suprema del Evangelio. Dice versículo 1 y 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o en el cual estáis firmes. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay al menos 2 cosas muy importantes que dice Pablo en estos 2 versículos. Bueno, dice más, pero quisiera destacar 2 cosas muy importantes que Pablo señala. En primer lugar, Pablo nos está diciendo que el Evangelio hemos de recibirlo si queremos tenerlo. Es algo que hemos de recibir si queremos que sea nuestro.
aunque sabemos, como bien nos declara la palabra de Dios, sí es cierto que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Aunque sabemos que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, es evidente por este pasaje y por otros similares que cada persona tiene que recibir de manera personal e individual la salvación de parte de Dios. La salvación no es algo que se transfiere de padres a hijos. No es algo que tú y yo podamos recibir porque lo llevemos en los genes. No es algo que podamos comprar. Es algo que solamente podemos recibir por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. El apóstol Juan, cuando comienza su evangelio en el capítulo 1, nos dice que Jesús vino a este mundo a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero, dice Juan allí en el versículo 12, capítulo 1, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos suyos. Hoy es interesante, si tú vas por la calle y le preguntas a la gente quiénes son hijos de Dios, la gente te dirá de manera general que todos los seres humanos, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, querido amigo y amiga que estés en esta mañana aquí o nos estés escuchando a través de internet. Tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas, hemos sido creados por Dios, pero hijos, hijas de Dios solamente son aquellos que han recibido a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron, se les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. La única manera de que tú te conviertas en un hijo, una hija de Dios, es recibiendo, aceptando a Jesucristo en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. La salvación es un regalo que se recibe por la gracia de Dios, pero tiene que ser recibida. Y Dios quiere ofrecértela en esta mañana si tú quieres aceptarla. Pero la tienes que solicitar a Jesús para que Él te la dé. Da igual qué edad tengas, si me estás escuchando en este momento. Puede ser un niño, un adolescente, un joven, una persona adulta, un anciano. Da igual. Hoy Jesús está dispuesto a darte la salvación. Tú la puedes recibir en esta mañana si tú se la pides a Él. Esta es una de las verdades preciosas que nos presenta el Evangelio. Los corintios habían recibido este Evangelio, el Evangelio que Pablo les había predicado. Pero además, en segundo lugar, Pablo les recuerda que la salvación demanda perseverancia. Dice Pablo que ellos habían recibido el Evangelio en el cual también estaban firmes. Versículo 1. Es decir, el Evangelio, Pablo nos recuerda que nos da estabilidad, nos hace estar firmes. Ahora bien, Pablo les advierte, versículo 2, que solo una fe que persevera es una fe que salva. Este versículo nos recuerda que la salvación es un proceso que involucra arrepentimiento,
necesitamos arrepentirnos para ser salvos, pero también involucra fe. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Involucra también obediencia a la palabra de Dios, pero asimismo involucra perseverancia. El Señor Jesús le dijo en una ocasión a los judíos que habían creído en Él, Juan 8:31, les dijo: si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si vosotros realmente queréis ser mis discípulos, tenéis que perseverar en mi palabra. Pablo les está diciendo ahora a los corintios: hermanos, el evangelio que os salva, o dicho de otra manera, el evangelio os salva si perseveráis, si os mantenéis firme en el evangelio que os salva. Es evidente que la condición de la salvación era perseverar en la fe. No bastaba con decir: bueno, yo soy salvo porque un día me convertí cuando era un niño. Yo soy salvo porque un día levanté la mano. O yo soy salvo porque un día me bauticé. Yo soy salvo porque llevo toda la vida en la iglesia. Yo soy salvo porque tengo fe. Una de las palabras, de las afirmaciones probablemente más duras que salieron de la boca de Jesús y encontramos en los evangelios, se encuentra en Mateo capítulo 7, cuando Jesús dijo a la gente que le seguía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que se puede pasar la vida hablando del Señor por aquí, del Señor por allá. Más aún, Jesús sigue diciendo muchos. Esa palabra para mí es una de las palabras más fuertes que Jesús está diciendo en ese pasaje. No dice algunos, unos pocos, no, dice muchos me dirán en aquel día, cuando nos tengamos que presentar delante de Él. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, que nosotros en tu nombre estuvimos predicando tu palabra, en tu nombre estuvimos echando fuera demonios, aligerando la carga de aquellos que estaban atribulados por culpa de Satanás. En tu nombre estuvimos haciendo obras milagrosas. Y Jesús le dirá: mira, yo no tengo ni idea de quiénes sois vosotros. Yo no os conozco. Terrible. Eran personas que probablemente estaban llenando las iglesias, que parecían que eran salvas, que eran creyentes, y no eran unos pocos, eran muchos. Pablo le dice a los creyentes: mira, vosotros sois salvos, pero si perseveráis, si os mantenéis firmes. La cuestión no es cómo comenzamos nuestra vida cristiana, sino cómo la acabamos. Por eso la importancia suprema del Evangelio. Para Pablo era importante que ellos tuvieran claro en quién habían creído. Ese Evangelio que para Pablo tenía un contenido esencial y que resume en tan solo 2 versículos, versículos 3 y 4. Dice Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice Pablo, primeramente, es decir, hace referencia a los asuntos cruciales de mayor importancia y de todos esos asuntos relacionados con las verdades de la fe cristiana. Para Pablo, la muerte de Cristo y la resurrección de Jesús eran los pilares, los fundamentos del Evangelio. Y dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, Pablo no era el inventor de estas enseñanzas. Él simplemente fue un testigo fiel que transmitió las verdades del Evangelio que él mismo primeramente había recibido de otros. Y el contenido de ese Evangelio, Pablo lo resume en 3 frases que encontramos en estos 2 versículos. Estas enseñanzas que Pablo da eran conforme a las Escrituras. Una frase que aparece 2 veces repetida en estos 2 versículos, para demostrar que el Evangelio tenía sus raíces en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Esas 3 frases que para Pablo resume el contenido esencial de todo Evangelio. Esa primera frase es: Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3. Es decir, Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió para satisfacer la pena, la condena que había contra nosotros. Jesús murió para pagar la deuda que nosotros debíamos y que no podíamos pagar. La idea, el concepto que nos presenta este pasaje como otros similares es la de Jesús como nuestro sustituto. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba ocupando nuestro lugar. En aquella cruz, en aquel madero, teníamos que haber muerto tú y yo. Jesús murió nuestra muerte, nuestra muerte. En aquella cruz teníamos que haber estado nosotros. Pero Él murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros y hacer las demandas de la ley, como el apóstol Pablo también va a explicarlo muy bien, por ejemplo, en su carta a los Romanos, capítulo 3. Y todo esto Pablo lo había aprendido, lo había recibido de otros. Evidentemente también lo había leído en las Escrituras. Y aunque Pablo no nos dice exactamente de qué pasajes bíblicos está extrayendo esas verdades, no cabe duda que probablemente en su mente, como también sucede en nosotros, en nuestra mente, viene aquel pasaje de Isaías, capítulo 53, cuando el profeta, cientos de años antes de que Jesús muriera en la cruz, como dice Pablo, por nuestros pecados, el profeta Isaías decía, ciertamente Él, haciendo referencia al Mesías, al Cristo que habría de venir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él, el Cristo, sufrió nuestros dolores. Él, el Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre Él, sobre Jesús, el castigo. Jehová cargó en Él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros.
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos. Tremendo, ¿verdad? Cuando leemos esas palabras del profeta en Isaías capítulo 53. Lo cierto es que aquí ahora Pablo, en esta frase tan sencilla, escueta, Cristo murió por nuestros pecados, no está haciendo otra cosa que recordarnos una de las doctrinas, una de las enseñanzas pilares, esenciales, fundamentales de la Escritura, y es la doctrina de la sustitución. Evidentemente es una de esas enseñanzas bíblicas que es todo un misterio, un misterio. Que el Hijo de Dios bajase a este mundo para sustituirnos a nosotros en aquel madero. Por eso, como hemos cantado en esta mañana, en esta canción que hemos escuchado aquí en la iglesia por primera vez, aunque ya algunos la conocíamos, titulada Glorioso Intercambio. Porque, como hemos dicho, en aquella cruz tenía que haber estado yo, y sin embargo cambiamos los papeles. Yo me quité para que Él se pusiese. Mi maldad se la pasé a Él, como hemos cantado, y Él me pasó su rectitud. Su justicia me fue impuesta a mí, para que mi injusticia le fuese pasada a Él. Mis enfermedades, como hemos leído aquí en Isaías, Él llevó mis enfermedades, mis pecados, todo lo malo que había en mí, todo fue cambiado, todo fue puesto en Él, para que todo lo bueno que había en Él me fuese imputado en mí. Por eso, como hemos cantado, ¡aleluya! ¡Alabado sea Dios! Por ese glorioso intercambio que, como también hemos cantado, eso es un misterio, eso no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya venido a este mundo para hacer ese cambio? Jamás podremos entenderlo. Simplemente lo único que podemos hacer es aceptarlo. Pablo dice que él estaba transmitiendo lo mismo que había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados en primer lugar. En segundo lugar, que fue sepultado. Si Jesús fue sepultado, fue porque estuvo verdaderamente muerto. Por tanto, esta información, el único propósito que tenía era servir para verificar, para dar validez a la realidad de su muerte. Jesús realmente murió, por eso lo sepultaron. Ya que había algunos que decían que realmente Él no había muerto. No, Jesús fue sepultado. Y en tercer lugar, versículo 4, y que resucitó al tercer día. Los 4 escritores de los evangelios describieron de forma explícita que la tumba estaba vacía.
Desde el mismo comienzo del cristianismo, el corazón del Evangelio fue siempre la verdad acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. La tumba estaba vacía. Allí no quedó nadie. Lo cierto es que para Pablo este era el contenido esencial del Evangelio. Y esto tenía que seguir siendo proclamado, transmitido de generación a generación. Evidentemente había algo más que Pablo quería que se conociese, y es que estas verdades, estas evidencias eran incuestionables. ¿Por qué? Porque habían testigos presenciales que podían dar fe de todo esto. Por eso, en los versículos 5 al 8, Pablo nos dice que para dar validez a toda esta información, que el Señor, una vez que resucitó, se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. A lo largo de la historia del cristianismo, el testimonio de las personas que fueron testigos presenciales, oculares de estos acontecimientos, han sido considerados como una de las evidencias históricas más incuestionables que se hayan dado para confiar que los hechos que se narran en los evangelios son ciertos, fidedignos, fiables. De las 11 apariciones del Señor Jesús después de que resucitó y que se mencionan en el Nuevo Testamento, Pablo en este pasaje nos da simplemente seis de esas apariciones. 3 hacen referencia a individuos. Se le apareció a Pedro, Jacobo y al mismo Pablo, y 3 hacen referencia a grupos de personas. En primer lugar, versículo 5 hace referencia a Pedro, se menciona aquí Cefas, hace referencia a Pedro, ¿verdad? Aunque todos los discípulos habían abandonado a Jesús aquella noche en que Jesús fue entregado, no cabe duda que Pablo quizás fue el que, por así decirlo, nos transmite una traición más dolorosa, ya que él le negó 3 veces. Quizás tú y yo no le hubiésemos dado otra oportunidad después de todo lo que hizo, pero Jesús, 3 días después de haber muerto, cuando resucitó, él quiso aparecérsele a Pedro para mostrarle su amor y su perdón en vez de su rechazo. No solamente se le apareció a Pedro, nos dice también versículo 5 que se le apareció después a los 12. El término los 12 es un término técnico para hacer referencia al grupo de los 12, aunque en realidad la primera vez que se les apareció Jesús no fue a los 12, fue a los 10. A los 10. En Lucas capítulo 24, porque uno ya había muerto de los 12, que era Judas, y otro, Tomás, no estaba presente aquel día. Por tanto, solamente habían 10, pero la idea es que Pablo utiliza un término más bien técnico para hacer referencia a los apóstoles. Luego se le apareció, versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún hoy y otros ya han muerto. Lo cierto es que la Biblia no nos da información ni de quiénes eran estas personas, ni cuándo, ni dónde sucedió esta aparición de Jesús. Después nos dice que se apareció también a Jacobo, versículo 7. Es verdad que dentro del grupo de los 12 apóstoles habían 2 de ellos que tenían este nombre, Jacobo, 2 de los apóstoles. Sin embargo, hay unanimidad en los comentaristas, en los críticos bíblicos, en decir que este Jacobo que menciona Pablo aquí era el medio hermano del Señor Jesús.
Sabemos por el relato bíblico, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 13, que María, la Virgen María, después de haber dado a luz a Jesús, ella tuvo más hijos. Y se mencionan los nombres de estos hijos. Uno era Jacobo, otro José, Simón y Judas. Y tuvo también hijas, aunque no se mencionan los nombres. Con toda probabilidad se cree que este Jacobo que menciona aquí Pablo, al cual el Señor Jesús se le apareció una vez resucitado, era precisamente su medio hermano, hermano por parte de madre, que según los relatos bíblicos, en Marcos capítulo 3 y sobre todo en Juan capítulo 7, se nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Tremendo. A pesar de tener a Jesús con ellos en la familia, no creían en Jesús. Pero al parecer, una vez que le vieron resucitado, la cosa cambió, la cosa cambió. Es interesante, ¿verdad? Sobre todo en estos días he estado pensando en esto. Es decir, Jesús probablemente, entendemos, la Biblia no nos da estos detalles, pero si su padre adoptivo, José, el carpintero, murió, él se tuvo que hacer cargo de la familia, proveer de un salario. Por eso a Jesús también lo llaman el carpintero. Quizás se hizo a cargo de la carpintería de su padre para traer un sustento al hogar. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas, se criaron con él. Lo estuvieron observando durante muchos años, escuchándole, aprendiendo de él. Sin embargo, es curioso que luego le dieron la espalda cuando Jesús, aproximadamente a los 30 años, comenzó su ministerio que duró unos 3 años. No creían en Jesús. Fijaos, tenían a Jesús en casa y le dieron la espalda, no creían en él. Tremendo, tremendo. Y esto me hacía pensar en esta semana la tristeza, el dolor que muchas veces sentimos muchos de nosotros, y en especial padres y madres que estáis hoy aquí, cuando ves que vuestros propios hijos que han estado asistiendo a la iglesia desde que eran niños, y cuando ya esos niños han hecho jóvenes, mayores, abandonan los caminos del Señor. Y eso evidentemente trae un dolor a las familias. Claro que sí. Hace unos días, como recordaréis muchos de vosotros, hubieron unas conferencias a través de internet donde pudimos escuchar, entre otros, a John Piper. Y le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, ¿cuáles son las crisis más grandes que has pasado tú en el ministerio? Y él se pensó un momento la respuesta antes de contestar y dijo, mira, son varias. Una, por ejemplo, es problemas de salud. Él ha tenido cáncer. Y él dijo, esa ha sido una de sus crisis. También confesó, reconoció a nivel nacional e internacional, esto por lo visto lo saben también en su iglesia, claro que sí, que él ha tenido serios problemas en su matrimonio. Lleva 52 años casado y durante años ha tenido serios problemas en su matrimonio hasta el punto que ha necesitado durante años consejería matrimonial. Es uno de los grandes líderes a nivel mundial y lo reconocía, no tenía ningún problema. También dijo que otro de los problemas que ha traído crisis a su vida fue relacionado con un problema que hubo dentro de su iglesia local, algo que sucedió terrible, que incluso hubo una especie de división en la iglesia, pero dejó para lo último lo que para él había sido su mayor dolor hasta el día de hoy, y es que él tiene 5 hijos, y de esos 5 hijos hay 2 hijos, 2 que no están en los caminos del Señor, que no quieren saber nada de Dios.
Fijaos, este hombre ha llevado a los pies de Cristo probablemente a cientos de personas. Es un siervo de Dios que ha sido utilizado para ganar almas para Cristo, y sin embargo él reconoce que 2 de sus hijos no son salvos. Y dice, mira, no hay un dolor que se pueda comparar con esto. Ahora él decidió que evidentemente Dios es soberano. Él ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para llevarlos a Cristo, pero él dice, yo no puedo salvar a mis hijos. El que salva es Cristo. Yo tengo una parte que me corresponde a mí. Hay otra parte que le corresponde al Señor. A veces no es cuestión de los padres que hayan fracasado. Puede que los padres no hayan hecho su trabajo, pero hay padres que probablemente han hecho todo lo que han podido, todo lo que han estado en sus manos para llevar a sus hijos a los pies de Cristo, pero los hijos tienen que tomar decisiones. Como hemos visto hace un momento, ellos tienen que recibir, tienen que tomar una decisión. La salvación no se puede transmitir de generación a generación. Ellos tienen que tomar la decisión. Jacobo, Judas, José, Simón y sus hermanas. Nos dice la Biblia que no creían en Jesús. Jesús, que estaba con ellos en casa, nada más y nada menos que Jesús, le estaban dando la espalda. Y hermanos y hermanas, estoy convencido de que Jesús no fracasó como hermano. Él fue igual a nosotros en todo, excepto que Él no pecó. Él era un modelo a seguir y sin embargo sus hermanos no le tomaron en serio. Aunque sabemos que luego tuvo que pasar una situación dura en sus vidas. ¿Cuál? Ver a su hermano morir en una cruz y luego verle vivo, para que tomaran la decisión de seguirle. Y probablemente este Jacobo, también llamado Santiago, fue el que escribió el libro que lleva el nombre de Santiago. Y probablemente la carta que lleva el nombre de Judas fue también el hermano del Señor Jesús. Probablemente. Es un misterio que no entendemos. ¿Por qué sucede esto? Y conozco el testimonio de muchos padres, de muchas familias, de personas de padres insistiendo al Señor para que sus hijos se salvaran y nunca lo vieron. Y una vez que los padres se murieron, luego sus hijos se convirtieron. No lo sé. ¿Por qué sus padres no vieron ese privilegio de ver a sus hijos convertidos a los pies de Cristo? Lo cierto es que el Señor se le apareció a Jacobo y le dio esa preciosa oportunidad. Después se le apareció a todos los apóstoles, versículo 7. Y por último, versículo 8, como a un abortivo, se me apareció a mí. Probablemente Pablo se refiera a ese encuentro que tuvo con Jesús en el camino cuando iba hacia Damasco. Pablo se consideraba a sí mismo como un nacido fuera de tiempo, un abortivo, una expresión despectiva, desagradable, que hablaba de alguien que estaba mal formado, lo imperfecto, algo repulsivo, desagradable, como he dicho. Quizás esta expresión haga referencia a la forma despreciable que algunos utilizaban para referirse al apóstol Pablo como apóstol. Porque habían creyentes, y eso luego se verá en la segunda carta a los Corintios, que menospreciaban mucho al apóstol. Es interesante que una de las cosas que más nos llaman la atención y también nos conmueve el corazón de este relato es que 3 de las personas mencionadas en este pasaje, 3 de las personas a las cuales Jesús se le apareció después de la resurrección, fueron 3 personas que le habían causado un gran daño a Jesús.
Pedro, Jacobo y Pablo. Personas que probablemente ellos a sí mismos se veían como descalificados, derribados, desanimados por todo lo que habían hecho contra Jesús. Pero es interesante que precisamente a estas personas Jesús se les apareció, probablemente con el propósito de mostrarles su amor, su perdón, su comprensión, su restauración. Y esto, especialmente, hermanos y hermanas, me dirijo a vosotros. Qué importante es recordar que cuando tú y yo fracasamos, que lo hacemos cada día, es posible que llegue un momento en que nos sentimos tan mal porque hemos tropezado tantas veces en la misma piedra hasta el punto en que ya decidimos no levantarnos, ni siquiera acudir al Señor para pedirle perdón porque nos sentimos tan fracasados, tan indignos de recibir su perdón que ya no hacemos nada. Porque creemos que el Señor no nos va a recibir, que Él no nos va a perdonar, que Él no nos va a restaurar. Sin embargo, este pasaje, entre otros, nos recuerda que el Señor siempre que acudimos a Él y confesamos nuestros pecados, siempre que confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a mostrarnos su amor, su comprensión, su perdón y su restauración. Lo hizo con Pedro, con Jacobo, con Pablo, y también quiere hacerlo contigo y conmigo. No hay ni un solo pecado que tú y yo podamos cometer que el Señor no esté dispuesto a perdonarlo. Y no solamente esto lo digo para los que ya somos creyentes, sino también para aquellos que me están escuchando y que no son creyentes. Dios puede y quiere perdonar cada uno de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos dirá Juan en su primera carta que la sangre de su Hijo Cristo Jesús nos limpia de todo, absolutamente de todo pecado. Puede que tú te sientas mal, cansado de tanto fracaso. Puede que tú le hayas negado a Jesús 3 veces o 70 veces 7. Pero al igual que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú tienes que estar dispuesto a perdonar siempre que alguien te pida perdón. Al igual que el Señor se lo exigió a Pedro y a cada uno de nosotros, es porque Él también está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros, a perdonarnos y a restaurarnos siempre que acudamos a Él y confesemos nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. ¿Por qué? Porque como hemos visto hace un momento, Cristo murió por nuestros pecados, por los pasados, por los presentes y por los que vamos a cometer en el futuro. Cristo murió por nuestros pecados. Su gracia, termina versículo 9 al 11, su gracia realmente es abundante. La gracia de Dios es proclamada una vez más en el Evangelio. Por eso Pablo termina diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero, hay un pero ahí, qué precioso pero, del versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sin ninguna duda,
Habían algunos corintios que despreciaban a Pablo, sí, no reconocían su apostolado, no creían que Pablo fuera digno de tal honor. Esa es la verdad. Pero también es cierto que el mismo Pablo, aunque por otras causas, él no se consideraba digno de ser apóstol. ¿Y por qué? Versículo 10, versículo 9. Porque perseguía la iglesia de Dios. Y en ese término, perseguir, hermanos, ya sabemos lo que hay. Pablo, como en otras ocasiones he dicho, era una especie de miembro de la Gestapo, recordando a aquellos miembros nazis en la Segunda Guerra Mundial que perseguían a los judíos. Pablo era uno de estos. Él iba casa por casa buscando a los cristianos para llevarlos a la cárcel y luego matarlos. Pablo era un sanguinario. Él había perseguido a la iglesia, aunque cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Él perseguía realmente a Jesús y eso no lo había olvidado. Aunque Pablo sabía que sus pecados habían sido perdonados, él no podía olvidar su pecado. Porque aunque tú y yo podamos ser conscientes de que nuestros pecados han sido perdonados, la huella que ha dejado ese pecado queda siempre ahí. Queda siempre ahí. El perdón de mi pecado no borra el recuerdo de lo que hemos hecho, ni tampoco quita el sentimiento de indignidad. Pero a pesar de todo su pasado, Pablo sabía que la gracia de Dios era mucho mayor que todos los pecados que él había cometido en su pasado. Es por eso que al mismo tiempo que él recordaba lo que había hecho en el pasado, también recordaba que la gracia de Dios era abundante, era sublime gracia la que se había derramado sobre él. Por eso en el versículo 10, hasta en 3 ocasiones utiliza el término gracia. Con mucha humildad Pablo reconoce que todo lo que él había podido hacer hasta ahora, incluso el poder vivir, era todo por la gracia de Dios que operaba en él. Y esto lo podemos decir también, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros como creyentes. Todos los creyentes son lo que son por la gracia de Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, que nadie se despiste. Eso tampoco nos exime de nuestros deberes y obligaciones dentro de la obra del Señor. Aunque Pablo reconoce en este texto que todo no fue una excusa para no cumplir con su responsabilidad dentro de la obra del Señor, hasta el punto que no tiene reparo en reconocer que nadie lo superaba en cuanto a trabajo, en cuanto a dedicación para el Señor. Yo he trabajado más que todos los apóstoles se refería. Y entiendo que de manera individual he trabajado más que todos ellos. Y lo cierto es que el Nuevo Testamento da fe de ello. Porque, hermanos y hermanas, si no hubiese sido por el apóstol Pablo, esto hay que entenderlo en su contexto, evidentemente Dios lo utilizó, es todo por la gracia de Dios, pero si no hubiese sido por el apóstol Pablo, la mitad del Nuevo Testamento no la tendríamos. Porque la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Y probablemente tampoco hubiese sido evangelizado el mundo gentil. Sí, es verdad, fue el Espíritu Santo, fue Dios obrando a través de él, pero hay una parte humana que nos corresponde a nosotros. No cabe duda que Pablo reconoce que todo se debió no a sus méritos, no es crédito suyo, sino a la gracia de Dios actuando en él. Por eso termina diciendo, mira, señores, y sobre todo quería aclarar esto, que
que el evangelio que él recibió y él predicaba era el mismo mensaje que estaba predicando el resto de los apóstoles. Versículo 11, sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo quería que los corintios tuvieran claro que la doctrina de la resurrección no era una doctrina exclusiva de él. No, señores, esto es lo que están predicando también el resto de los apóstoles. La predicación apostólica tenía su eje central en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo Jesús. El evangelio bíblico es un evangelio cuyo corazón es Cristo resucitado. Un Cristo que continúa vivo. Sin este fundamento, sin esta verdad, el resto de las verdades bíblicas no tiene solidez, no se pueden mantener en pie. Hoy en día son muchas las personas que no tienen ningún reparo, no tienen ninguna duda, ningún problema en aceptar, en creer en un Jesús histórico. No tienen ningún problema en decir que verdaderamente existió un hombre llamado Jesús de Nazaret, allí en el siglo I, en tierra palestina, un hombre que vivió una vida admirable, una buena persona, que al parecer, por causa de sus creencias, tuvo que morir en una cruz, que inició un movimiento llamado el cristianismo, que fue colgado en una cruz junto a dos malhechores. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Eso sí, el problema es luego tener que aceptar que ese hombre, al tercer día, después de haber muerto, resucitó. Eso sí que no lo aceptan. ¿Por qué? Porque aceptar esa verdad significaría aceptar también la divinidad de Jesús. Era aceptar que realmente Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios, y que por tanto era también capaz de perdonar nuestros pecados, de darnos vida eterna después de dejar este mundo. Hay personas que no quieren aceptar esto. Y yo me pregunto si en esta mañana hay alguien en este lugar o a través de internet que nos esté escuchando que piense de esta forma. Hoy Jesús te invita a que le conozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Él no es un Dios que está muerto, Él es un Dios que está vivo. Y como vamos a cantar en este momento, con Él es suficiente. Jesucristo basta, no necesitamos a otros en nuestra vida. Él te ofrece el regalo de la salvación y ese regalo será tuyo si tú decides aceptarlo. Cristo murió en la cruz por tus pecados, en tu lugar. ¿Qué quieres hacer en esta mañana? ¿Recibirle o rechazarle? Tú decides. Espero que tomes la decisión de aceptarle como el Salvador de tu vida. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Vamos a dar paso ahora al grupo de alabanza para que terminen esta reunión cantando todos juntos al Señor.